Aquel ataúd no tenía nombre, ni fecha, ni lápida. Fue enterrado de madrugada, sin ceremonia, sin testigos, sin registros en el sistema. Solo 3 sepultureros sabían de su existencia, y los 3 dejaron de hablar desde entonces. Uno desapareció del pueblo, otro fue internado en una clínica por lo que llamó pesadillas conscientes, y el último murió semanas después, en circunstancias que nadie quiso investigar. Hay cuerpos que descansan, hay otros que son simplemente desechados, pero también hay algunos que no aceptan su destino. Lo que estás a punto de escuchar nunca fue documentado oficialmente. No hay expedientes, no hay noticias. Fueron relatos filtrados en foros clandestinos, confesiones grabadas con miedo, o cartas rasgadas encontradas en bolsillos de uniformes manchados de tierra. Son relatos prohibidos, porque nadie quiso que salieran a la luz. No por respeto a los muertos, sino por miedo a lo que aún no está del todo muerto. Esta no es una recopilación cualquiera, es un archivo maldito. Cada historia aquí contada fue vetada por cementerios, morgues, funerarias o autoridades que prefirieron el silencio. Y todas comparten un mismo patrón. Los cadáveres reaccionaron de formas que nadie puede explicar. Vas a escuchar testimonios reales de trabajadores que estuvieron allí justo en el momento en que algo se movió, respiró, susurró o regresó. Así que baja las luces, asegúrate de estar solo y sobre todo no te atrevas a mirar detrás de ti cuando empiece el primer relato, porque si uno de estos cuerpos aún está buscando, puede que ya esté más cerca de lo que imaginas. Relato 1. El ataúd que no se dejó enterrar. No era su turno habitual. Esa noche, Marcos había sido llamado para cubrir una baja de último minuto en el cementerio municipal de Santa Lucía. El sitio no era particularmente grande, pero tenía una fama incómoda. Los empleados nunca duraban mucho tiempo. Había rumores de sombras, gritos y una tumba que siempre amanecía abierta. Pero Marcos no creía en nada de eso, hasta que recibió la orden de enterrar un ataúd fuera del protocolo. La caja llegó pasadas las 2 de la madrugada, dentro de una camioneta sin logos, con las placas tapadas por barro seco. No había escoltas ni familiares, solo 2 hombres con trajes negros que no dijeron una sola palabra. Uno de ellos entregó a Marcos un sobre cerrado con un documento que no llevaba sello oficial. Lo único que decía era entierro inmediato, sin ceremonia, sin registro. Marcos miró a su compañero, Ernesto, quien simplemente negó con la cabeza. No estaban en posición de hacer preguntas. Tomaron el ataúd, que estaba sellado con remaches de acero en lugar de clavos, y lo llevaron hasta una tumba recién abierta. Todo parecía rutinario, salvo por un detalle. La caja era extrañamente ligera, demasiado ligera para contener un cuerpo adulto. Mientras descendían el ataúd con cuerdas, un sonido hueco, como un golpe desde dentro, hizo que ambos se congelaran. Fue sutil, pero nítido. Ernesto soltó una risa nerviosa y dijo que seguramente era el cambio de presión. Marcos no contestó.
Sus manos temblaban mientras ataban los lazos para bajar la caja. Cuando comenzaron a cubrirla con tierra, el primer palazo produjo un sonido distinto al habitual. Un eco, como si la caja no estuviera vacía, sino hueca por dentro, como si algo se hubiera movido. A la tercera pala, el aire cambió. Era como si el ambiente se volviera más denso, como si el oxígeno disminuyera. Ambos comenzaron a sudar, aunque la noche estaba fría. El foco principal del cementerio parpadeó 2 veces. Y entonces, la tierra se hundió, no lentamente, como lo haría por el peso, sino bruscamente, como si algo dentro hubiera empujado hacia arriba y luego se hubiera hundido con fuerza. Ernesto gritó. Marcos retrocedió. De la tierra salió una bocanada de aire caliente, húmedo, cargado de un olor que no era putrefacción, sino algo metálico como sangre antigua. Sin pensarlo, corrieron hacia la caseta. Llamaron al supervisor. Nadie contestó. Cuando volvieron minutos después, la tumba estaba completamente cubierta, pero las huellas alrededor habían desaparecido. Marcos juró que no taparon la fosa. Ernesto dejó el trabajo esa misma noche. Dijo que algo le susurró al oído mientras corrían, algo que no pudo entender, pero que lo dejó con el corazón helado. Días después, un nuevo sepulturero llegó al cementerio. Preguntó por qué había una tumba sin nombre en la sección norte. Marcos solo dijo que no debía tocarse, pero el nuevo ignoró la advertencia y la abrió. Dentro encontró el ataúd vacío, pero las paredes interiores estaban llenas de marcas de uñas, como si alguien hubiera intentado salir. Relato 2. El cuerpo que no quiso ser velado. Claudia era empleada de una funeraria en las afueras de Guadalajara. Su trabajo era simple: preparar los cuerpos para el velorio, maquillar, vestir, acomodar las manos, cerrar los ojos. Había visto de todo: heridas abiertas, cuerpos quemados, deformaciones. Pero nada la había preparado para lo que ocurrió esa tarde. El cuerpo llegó en una bolsa negra, sin etiquetas, sin aviso previo. El conductor que lo entregó no firmó ningún documento, solo dijo: entrega urgente, no abran hasta estar en la sala. Claudia se sorprendió. Era protocolo revisar los cuerpos apenas ingresaban, verificar identidad, causas, condiciones. Pero su jefe le dijo que esa vez lo dejara así, que viniera de arriba. Ya en la sala, al abrir la bolsa, Claudia se encontró con el cadáver de un hombre de unos 40 años, piel pálida, pelo negro, sin signos de violencia. Parecía dormido, pero había algo en su rostro, una expresión de incomodidad, como si no hubiera terminado de morir. Cuando intentó cerrar sus ojos, los párpados se resistieron. No estaban rígidos, pero cada vez que ella los bajaba, volvían a abrirse lentamente, como si una brisa los levantara. Claudia pensó que era un espasmo. Usó pegamento cosmético. Funcionó por unos segundos, hasta que uno de los ojos se abrió por completo. Solo cuando ella giró la espalda, el ambiente comenzó a tornarse pesado. Las flores frescas que habían traído esa mañana se marchitaron en cuestión de horas.
Las velas se apagaban solas, una y otra vez. El aire olía a metal, a electricidad quemada. Cuando el primer familiar llegó al velorio, la sala estaba vacía, el ataúd abierto, pero sin cuerpo. Claudia había ido a buscar una manta para cubrirlo. No estuvo fuera más de 5 minutos. Cuando regresó, el cuerpo ya no estaba. Pensó en un robo, una broma, una fuga de la realidad. Recorrió cada rincón de la funeraria, puertas cerradas, cámaras apagadas, y en el suelo, frente al ataúd, huellas húmedas de pies descalzos. La policía llegó 1 hora después. No encontraron nada, no había registros, ni nombre, ni causa de muerte. Solo la palabra resguardado en un formulario mal impreso. Esa noche Claudia soñó que el hombre estaba sentado en una banca frente a la funeraria, mirándola. Al despertar, la puerta principal estaba entreabierta y en el mostrador la misma rosa que había dejado junto al ataúd. Renunció al día siguiente. Juró nunca volver a maquillar un cadáver, porque ese cuerpo no había querido ser visto, no quería descanso, ni despedida. Quería desaparecer, y lo logró. Relato 3. El féretro que regresó solo. Era de madrugada cuando Martín, conductor de carrozas fúnebres desde hacía más de 15 años, recibió una llamada fuera de lo común. No provenía del hospital ni de la funeraria. Era de la comisaría. Tenían un cuerpo que necesitaba ser trasladado con urgencia a un crematorio en el interior. Nada de velorio, nada de identificación pública, solo un transporte rápido, discreto y directo, pago doble. Martín no era de hacer preguntas, pero un detalle llamó su atención. El cadáver ya estaba dentro del ataúd, sellado. Extraño. Lo normal era colocar el cuerpo en presencia de los familiares, o al menos ante testigos. Pero en este caso, todo ya estaba hecho. Solo debía conducir. El trayecto era sencillo. 3 horas por la Ruta 27. Una carretera rural con curvas cerradas y señal débil. Se usaba para este tipo de servicio discreto. Al comenzar el viaje, Martín notó que el GPS no reconocía el destino. Solo marcaba un punto rojo en medio del mapa, pero siguió de todos modos. Durante el trayecto, algo comenzó a incomodarlo. Aunque el coche iba en línea recta, se sentía más pesado de un lado, como si el ataúd se deslizara. Paró 2 veces para comprobar. Nada se había movido, pero al volver al volante, vio en el retrovisor algo que le heló la sangre. La tapa del ataúd, que debía estar atornillada, estaba levemente entreabierta. Frenó de golpe, bajó, revisó todo, estaba firme. Tal vez un reflejo, tal vez paranoia. Continuó, pero ahora la temperatura dentro de la cabina bajó. Martín miró el panel digital. 8 grados, y él no había encendido el aire acondicionado. La niebla se volvió más densa, tanto que los faros apenas perforaban la oscuridad. Pero lo que realmente lo hizo perder el control fue el sonido. Un golpeteo, casi imperceptible, proveniente del interior del ataúd. Primero pensó que era el motor, luego que algo se había caído, pero el sonido se repitió. 3 golpes.
pausados, como si alguien estuviera pidiendo salir. Martín detuvo el coche. Temblando, llamó al contacto de la comisaría, pero la llamada se cortó. Caminó hacia la parte trasera del vehículo. El ataúd estaba otra vez entreabierto y algo había rayado el vidrio lateral desde adentro. Solo una palabra: volver. Desesperado, Martín dio la vuelta y decidió regresar a la ciudad. Casi una hora después, llegó a la funeraria donde había recogido el cuerpo. Pero al abrir la parte trasera del coche, el ataúd ya no estaba allí. Solo quedaba el paño que había colocado debajo, sin marcas de freno, sin apertura, nada. Pensó que era una locura, que quizás había tomado el camino equivocado o que alguien había intervenido. Pero al entrar a la funeraria, el ataúd estaba allí, exactamente como lo había recibido, sellado, intacto, como si nunca hubiera salido de allí. Su jefe apareció, pálido, y solo dijo una frase: «Él siempre regresa, Martín, siempre regresa». Relato 4. La tumba que no podía cerrarse. El cementerio de los Robles era conocido por su tranquilidad. Nada de historias antiguas, nada de apariciones, nada que llamara la atención de la prensa ni de los cazadores de leyendas. Hasta el día en que recibieron el cuerpo de Elías Montoya, un señor de 82 años, fallecido por causas naturales. La familia era discreta, el entierro sería simple, sin velorio, solo el sepelio. Héctor y Julián, los dos sepultureros del turno de la tarde, fueron los encargados de realizar el entierro. El ataúd llegó puntualmente a las 4 de la tarde. El clima estaba despejado, pero una niebla ligera comenzó a descender por la colina mientras preparaban la tumba. Cuando bajaron el cuerpo, algo inusual sucedió. El mecanismo se trabó a la mitad del camino. El ataúd quedó suspendido, como si el propio suelo se negara a recibirlo. Pensaron que era un fallo técnico. Ajustaron los cables, alinearon la estructura. Tras mucho esfuerzo, lograron dejarlo al fondo de la fosa. Pero al comenzar a cubrirlo con tierra, Héctor sintió lo que después describió como una resistencia en el aire. La pala parecía más pesada, la tierra más densa. No le dieron mucha importancia. Al terminar, se marcharon. Por la noche, el guardia nocturno reportó algo extraño. La tapa de la tumba había sido empujada desde dentro hacia arriba. La tierra estaba rajada, como si alguien hubiera intentado salir. A la mañana siguiente, el equipo fue a verificar. La tumba parecía intacta, pero había marcas extrañas alrededor, como si dedos o uñas hubieran rasgado la tierra desde adentro. El administrador pidió que reforzaran la tapa. Añadieron cemento extra, colocaron una losa pesada. La noche siguiente, el guardia volvió a llamar. Algo o alguien estaba cavando desde dentro otra vez. Fueron hasta allí con linternas. El concreto estaba agrietado. De nuevo, reabrieron la tumba. El ataúd estaba intacto, pero había arañazos profundos en la tapa. Arañazos que no estaban allí antes. Lo más perturbador, el cuerpo de Elías Montoya estaba boca abajo y había sido enterrado de espaldas.
Volvieron a cerrar. Esta vez soldaron el ataúd. Colocaron más cemento, una placa de hierro. En el tercer día comenzaron los gritos. El guardia juró haber escuchado una voz baja, llamando desde dentro de la tierra. Una voz que decía simplemente, aún no. Decidieron entonces exhumar el cuerpo, por seguridad, por protocolo. Al abrir el ataúd, encontraron la misma posición de antes, pero el rostro del muerto era distinto. No era el mismo de la foto del registro funerario. Parecía más joven y sonreía. Llamaron a la familia. Nadie quiso ver. Solo pidieron que se cerrara todo y que lo olvidaran. Desde entonces, la tumba de Elías Montoya permanece cerrada, pero ninguna flor crece sobre ella. Ningún pájaro se posa en las lápidas cercanas. Y por la noche, cuando la niebla regresa, los sepultureros dicen escuchar una respiración ahogada, subterránea, como si la misma tierra estuviera esperando el momento justo para ceder, porque tal vez ese cuerpo todavía está intentando salir. Relato 5. El cuerpo en la morgue que no debía estar allí. El Hospital San Gabriel, en las afueras de Medellín, había pasado por una semana particularmente caótica. Cortes de luz, sobrecupo de pacientes, fallas en el sistema de registros. Nada fuera de lo común para una institución pública en crisis, hasta que apareció un cadáver que nadie había ingresado. Fue Luciana, la patóloga del turno nocturno, quien notó la anomalía. Revisando el refrigerador de la morgue, se encontró con una bandeja adicional ocupada. El cuerpo estaba cubierto, correctamente etiquetado, con pulsera hospitalaria. El nombre: Orlando Reyes. Causa de muerte: paro cardiorrespiratorio. Pero al buscar el número de registro en el sistema, no había ningún Orlando Reyes en el hospital. Ninguno había muerto esa semana, ni ese mes. Pensó que podría haber sido un traslado de última hora, una confusión. Pero lo extraño era que nadie, ni guardias, ni enfermeros, ni camilleros, recordaba haber llevado ese cuerpo. Al revisar las cámaras de seguridad, la secuencia mostraba un lapso de 1 hora en negro. Solo en el fotograma siguiente, el cuerpo ya estaba dentro del compartimento. Luciana decidió reportarlo a la dirección, pero le pidieron esperar hasta la mañana. «No muevas nada, ya revisaremos». Así que volvió sola a la morgue. Y fue entonces cuando notó el detalle más inquietante. La etiqueta del pie había cambiado. Ya no decía Orlando Reyes, decía su propio nombre, Luciana Guerra. Mismo número de identificación, misma fecha de nacimiento. Creyó estar alucinando. Tomó fotos, volvió al sistema. Nada. Decidió abrir parcialmente la bolsa para comprobar la identidad del cuerpo. Al retirar la cremallera, su sangre se heló. El rostro era el suyo, pálido, inerte, con una herida en el pecho y una marca en el brazo que solo ella tenía desde niña. Una cicatriz curva, casi imperceptible. Retrocedió en shock. Cayó sentada. Llamó al guardia de seguridad, que no respondió. Intentó salir de la sala, pero la puerta no abría. Era automática. Necesitaba una tarjeta.
Su tarjeta estaba dentro de su bolsillo, pero el lector no la reconocía. Permaneció allí por más de 1 hora. El cadáver, ella misma, seguía en la bandeja, quieto, sin cambios, hasta que sin aviso el monitor de la sala parpadeó y en la pantalla apareció una frase escrita en letras rojas: "No debiste mirar". A la mañana siguiente, el personal de limpieza encontró a Luciana en el pasillo, desmayada, en estado de shock. No hablaba, solo susurraba una palabra: yo. El cuerpo había desaparecido, no había rastros. Las cámaras mostraban solo estática y la pulsera con el nombre de Orlando Reyes jamás volvió a aparecer. Luciana renunció ese mismo día. Desde entonces, nadie más quiso hacer el turno nocturno en la morgue del San Gabriel. Porque si un cuerpo puede aparecer sin ser ingresado, ¿quién decide cuándo le toca irse? Hay historias que nunca debieron ser contadas. Relatos que los sepultureros, conductores, médicos y forenses decidieron callar. No por miedo a ser despedidos, sino por algo mucho peor: miedo a ser escuchados por aquello que aún los sigue. Porque cada uno de estos cuerpos no aceptó su destino, no se resignó al silencio, y de alguna forma nos recuerdan que lo inexplicable no necesita permiso para regresar. Así que si alguna vez escuchas un ruido detrás de ti cuando estés solo, si una tumba parece moverse, si un nombre aparece donde no debería estar, no lo ignores. Tal vez alguien está intentando decirte que aún no terminó. Suscríbete si te atreves, porque todavía hay relatos que nadie se atrevió a contar.